México rechaza tajante la intención de Estados Unidos de aprobar una nueva ley que le permitiría designar a 5 agregados laborales en su embajada en México para monitorear la implementación de la reforma laboral en el país. El jefe negociador del TEMEC, Jesús Seade, señaló que la iniciativa estadounidense es innecesaria. Los títulos 7 y 8 de la iniciativa HR 5430 contienen disposiciones y mecanismos que se esperaría hubieran sido compartidos en detalle con México, en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación y que solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado. En rueda de prensa, el subsecretario informó que envió una carta al representante comercial de Estados Unidos para expresarle la preocupación de México por este tema, que no se contempló en el protocolo que se firmó el 10 de diciembre pasado para concretar el TEMEC. México está comprometido con el libre comercio y con la buena cooperación con Estados Unidos. Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. Jesús Seade dejó en claro que la presencia de funcionarios extranjeros requiere la autorización del país anfitrión y no pueden tener facultades de inspección. En este momento, Estados Unidos tiene acreditada a una funcionaria diplomática cuyas actividades cubren los temas laborales. México ha tenido 2 agregados laborales en nuestra embajada en Washington. Los funcionarios estadounidenses acreditados en su embajada y consulados en México, como podría ser un agregado laboral, no pueden tener en ningún caso atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana. El jefe negociador del TEMEC, quien viajó a Washington este fin de semana para hablar de este tema con las autoridades estadounidenses, advirtió que México podría aplicar medidas similares a Estados Unidos. Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios. Asimismo, le anticipo que México evaluará no solo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país. Alicia Gutiérrez, Azteca Noticias. Jesús Seade, el principal negociador de este acuerdo comercial, salió a aclarar que no se va a aceptar de ninguna manera que Estados Unidos realice supervisiones aquí en nuestro país. Y también dijo que en el Tratado de Libre Comercio no hay letras chiquitas. Declaraciones en Estados Unidos. México jamás aceptará de Estados Unidos inspectores disfrazados. Así lo reafirmó el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, quien a través de diversos tuits dejó en claro que las modificaciones del acuerdo comercial TEMEC, que se firmó el 10 de diciembre pasado, no tiene letras chiquitas y esa figura no existe en el documento. El principal negociador del TEMEC, quien está en Washington para abordar este tema con las autoridades estadounidenses, explicó que en el acuerdo no se prevé que Estados Unidos designe 5 agregados laborales en su embajada para verificar que se cumplan las leyes laborales mexicanas. Seade enfatizó que la iniciativa de ley de Estados Unidos para crear a estos agregados es una medida unilateral. A través de sus tuits, reveló que durante las conversaciones para llegar a un acuerdo, México rechazó todas las exigencias de Estados Unidos que eran inaceptables, al grado de que el 6 de diciembre estuvo a punto de romperse la negociación. El subsecretario subrayó que el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá es un muy buen acuerdo para México y garantiza un piso parejo en la solución de controversias, por lo que no se admitirán los inspectores extranjeros, que sin duda están prohibidos por las leyes mexicanas. Silvia Otero, Azteca Noticias. El Senado de la República también rechazó de manera tajante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos envíe hasta 5 supervisores a nuestro país y señaló que este tema habría sido agregado sin consultar a México y no forma parte del acuerdo que firmaron recientemente allá en Palacio Nacional.